Gracias, Jesús. Espíritu Santo, me someto a tu presidencia en este día, como todos los días de mi vida. Me someto a la presidencia del Espíritu Santo de Dios y te pido, Espíritu Santo, que pases el carbón encendido por mis labios. Estoy rendido completamente a ti. Pasa por encima de mis debilidades, de mis falencias, de mi ignorancia, para glorificar a Jesucristo, para exaltarlo solo a Él. Te ruego, Espíritu Santo, desde mi corazón, que solo Jesucristo sea conocido, que solo Jesucristo sea admirado, que solo Jesucristo sea levantado, que solo Jesucristo sea deseado, que solo Jesucristo sea llamado, que solo Jesucristo sea seguido, que solo Jesucristo sea amado en esta casa, en el nombre de Jesús. Todos los sacrificios que pudiéramos hacer, ninguno de ellos impresionaría a Dios. Todos los sacrificios que hagamos, ninguno de ellos impresionará a Dios. Tus largas horas de oración no impresionarán a Dios. Tus extensos días de ayuno no impresionarán a Dios. Vender todas tus propiedades para darle a los pobres, si no está vestida esa acción de misericordia, de nada sirve. Incluso quemar tu cuerpo en el fuego para salvar a alguien, para hacer un sacrificio, si no está vestido de misericordia, de nada sirve. Así lo definió el apóstol Pablo, escribiéndoselo a los Corintios. Podríamos repartir todos nuestros bienes a los pobres, pero si no tenemos amor, nada somos. Como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Así que todos los sacrificios que pudiésemos hacer, ninguno de ellos impresionaría a Dios. Hay una sola cosa que Dios pide de nosotros, que Dios exige de nosotros, que Dios pide de cada uno de ustedes, que Dios pide de los pastores: misericordia, hacer misericordia, llevar misericordia, transmitir misericordia, dispensar misericordia, ofrecer misericordia. ¿Y qué significa misericordia sino otra cosa que ensuciarse las manos? Misericordia no es otra cosa sino ensuciarnos las manos. Que la misericordia se le va a dispensar es al miserable, al sucio, al enfermo, al pecador. ¿Quién necesita misericordia? El pecador, el sucio, el herido, el miserable, el que huele mal, el que no tiene un valor ante los ojos de la sociedad, el desechado, el despreciado, el que está untado de pecado desde la cabeza hasta los pies. Ese necesita misericordia. Entonces yo he definido misericordia como ensuciarnos las manos, estar dispuestos a ensuciarnos. Y esto es maravilloso porque al final de todo, cuando uno dispensa misericordia, cuando uno muestra misericordia, cuando uno regala misericordia, las suciedades de los otros no alcanzan a contaminarte a ti. Y lo vamos a ver con Jesús. Nadie más santo que Jesús, nadie más puro que Jesús, nadie más limpio que Jesús. Y el acercamiento de Jesús al leproso, el acercamiento de Jesús a la prostituta, el acercamiento de Jesús al pecador, el acercamiento de Jesús al publicano nunca alteró la santidad ni la pureza de Jesús. Es que en la gracia hay una cosa maravillosa que tal vez lo aprendamos en esta mañana. El Espíritu Santo está en este lugar. La gloria que Dios depositó anoche sobre los jóvenes se va a derramar en esta mañana sobre la iglesia. En otras palabras, misericordia es aquello que nos lleva a ensuciarnos las manos en las aguas más fétidas, donde se ahogan miles de almas necesitadas. Eso es misericordia. Misericordia es aquello que nos lleva a ensuciarnos las manos en las aguas más fétidas, donde se están ahogando miles de almas necesitadas. Misericordia, la disposición. Mira, la palabra misericordia en el griego y en el hebreo es intraducible. Gesed es en el hebreo. La palabra misericordia en hebreo es gesed, y eso es intraducible. No hay forma de traducir misericordia. Entonces algunas traducciones y muchos traductores la han traducido como amor, la han traducido como gracia, la han traducido como bondad, la han traducido como piedad, la han traducido como pacto, pero en realidad gesed, que es la palabra misericordia, no tiene traducción, es intraducible. Todas las que le acabo de decir apenas suman algo de lo que significa
misericordia, bondad, fidelidad, compromiso, entrega. Todo eso es misericordia. Misericordia es el grito de Dios para los hombres. Dios está gritando desde el cielo. Este es el grito de Dios. Muestren misericordia. Regalen misericordia. Sean misericordiosos. Eso es lo que Dios grita desde el cielo. Ensúciate las manos es el grito de Dios. Ensúciate las manos para tratar de salvar miles y miles y miles de almas que necesitan salvación. El grito de Dios no es levántese en predicadores, profetas, levántese en apóstoles. El grito de Dios, y acabo de orar por un lugar propio y grande para esta iglesia, pero el grito de Dios no es ese. El grito de Dios no es conquista un nuevo edificio, no. El grito de Dios desde el cielo es ensúciate las manos. Eso grita Dios, ensúciate las manos. Dispuesto a salvar miles y miles de almas que nadie quiere tocar. Disponte a contaminarte, religiosamente contaminarte, porque el espíritu del hombre misericordioso no se contamina. El grito de Dios es: yo quiero que estés dispuesto a contaminarte religiosamente con tal de salvar a alguien que nadie quiere tocar, que nadie quiere abrazar. Oseas capítulo 6, versículo 4 y versículo 6. Qué bueno empezar un mensaje de misericordia desde el antiguo pacto, porque el concepto de muchas personas es que en el antiguo pacto Dios era un Dios de juicio, un Dios de ira, un Dios enojado, un Dios molesto, un Dios que soltaba humo por las narices, que no soportaba a los hombres. Pero eso es totalmente equivocado. Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es un Dios de misericordia. Dios no ha cambiado. Su carácter no ha cambiado. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Bondadoso, tierno, amoroso. Y mire lo que dice Oseas capítulo 6, verso 4. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los herí con las palabras de mi boca. Mis juicios brillan como la luz. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios en lugar de holocausto. Leámoslo ahora en la Reina Valera 1960. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra, como nube de la montaña y como el rocío de la madrugada que se desvanece. La piedad vuestra es como nube de la montaña y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa, dice Dios, los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Dios está diciendo que las palabras proféticas que traen muerte, juicio o destrucción son el resultado de que la piedad del pueblo es como una nube que se desvanece. No es una piedad constante, es algo pasajero, es algo mínimo. No sé si usted se ha levantado en las mañanas a mirar el Chimborazo y de repente hay una nube sobre el Chimborazo y a los 5 segundos desaparece. Ayer fuimos caminando, subíamos al Chimborazo y de repente estaba oscuro, no se veía, no se imaginaba uno que hubiera una montaña detrás de esas nubes. Pero en cuestión de 5 segundos, las nubes desaparecían y aparecía la montaña allí, impetuosa. Detrás de esa nube siempre estuvo la montaña. Las nubes solo vienen para tapar lo que existe. Cuando esas circunstancias vengan a tu vida, no te olvides de que detrás de esa circunstancia, detrás de esa nube oscura, siempre sigue brillando el sol de justicia. Pero lo que Dios dice aquí es: tus piedades son como nube que se evapora en la mañana. O sea, sus piedades no son firmes, no son estables, no son constantes, no son continuas.
Ustedes no son piadosos de naturaleza. Es una piedad que de repente sale y luego se oculta. Ustedes no son piadosos de vida. Ustedes son piadosos simplemente por religiosidad. Y por eso yo les envié profetas. Imagínense esto, pastor. Yo les envié profetas que los mataran con las palabras de mi boca, porque sus piedades son como una nube que se disipa. O sea, si ustedes tuvieran una piedad duradera, firme, estable, no tendrían necesidad de profetas que los asesinen. Los profetas de juicio proliferan donde no hay piedad, donde el pueblo no es misericordioso, donde el pueblo no permanece amando, donde el amor y la misericordia son cosas que son efímeras, superficiales inclusive. Eso es lo que Dios está diciendo. Sus piedades no fueron firmes. Ustedes no son gente piadosa. Sus piedades son como la nube de la montaña y como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y por esa razón yo los corté por medio de profetas. Donde hay una iglesia misericordiosa, donde hay un hombre misericordioso, las palabras proféticas de juicio y de muerte no tienen poder. Porque es que la misericordia le da vida a lo más sucio, a lo más desechado. ¿Saben qué es misericordia? Un Dios santo haciéndose hombre para tener contacto con las miserias humanas. Eso es misericordia. La misericordia es muy superior a la ley por una razón, porque la ley es dada. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan que la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia, misericordia y la verdad vinieron. La ley se da, la misericordia viene. La ley es algo que se entrega, la misericordia es algo que se encarna. La ley es algo que se aprende, la misericordia es algo que se vive. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Misericordia es una persona, es Cristo mismo. Por eso el grito de Dios, muestren misericordia, misericordia quiero. Entonces sigue diciendo allí el versículo siguiente, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Nos enamoramos tanto de los sacrificios. Es que los sacrificios nos dan lugar, nos dan posición. Este hombre sacrificado esto, este hombre sacrificó su tiempo, este hombre sacrificó su familia por servir a Dios, este hombre sacrificó su economía por obedecer el mandato de Dios. Y esos sacrificios nos dan una posición, nos dan un reconocimiento. Pero Dios dice, no, yo no quiero sacrificios, porque misericordia quiero. Quiero que manifiesten el amor y la misericordia. Habían unos jóvenes españoles que terminaron su universidad y salieron sin saber cuál era su propósito. Tomaron un vuelo a África, a Kenia. Uno de ellos, un muchacho Luis, no sabía qué iba a hacer en Kenia. No tenía ni idea cuál era su propósito. Se embarcaron en ese avión. Pero Luis sabía que Dios lo necesitaba en ese lugar para algo. Tomaron el vuelo. Para estos muchachos, si ellos llegaban a Kenia y les decían que había que sembrar árboles, o si había que abrir pozos de petróleo, o si había que construir edificios, para ellos era lo mismo porque no tenían ni idea qué iban a hacer y no eran especialistas en eso. Pero cuando llegan allí a Kenia y desembarcan, se ven en una comunidad bastante pobre y en una casucha, casi sin luz, donde habían un montón de niños, todos ellos muy enfermos, muy graves. Esto es una historia real. Y los niños no tenían ni fuerza para llorar, solo gemían. Eran niños desnutridos, se les veían los huesitos, el corazón se les sentía y se les veía palpitar por encima de la piel. Niños de 3 años, de 2 años, de meses, muriendo de desnutrición, muriendo de enfermedad, muriendo de paludismo.
Luis, cuando llegó allí, lo recibió una monja de la comunidad de la Madre Teresa de Calcuta. Y Luis, al ver esa escena, la casucha llena de sueros colgando, de jeringas por todos lados y de niños gimiendo, este muchacho se quedó paralizado, se bloqueó. Una de las monjas le tomó la cara a Luis y le dijo: ¿viniste a ver o viniste a ayudar? Lo sacudió. Y la monja le toma un niño de 2 años, se lo entrega a Luis y le dice esto, aquella monja, a este joven Luis le dice: dale todo el amor que puedas dar. Todo el amor que tú puedas darle, dáselo a ese niño. Bueno, Luis no sabía ni qué hacer, empezó a sobarle el cabellito al niño, a cantarle, a besarle la cabecita. El niño era solo huesos, solo podía gemir. Luis le abrazaba, Luis recordaba el sobrino, el hijo de su hermana, y empezó a jugarle, a cantarle, a darle besos. Lo abrazó, lo apretó. Y en esa manifestación de amor, el niño al final deja de gemir, deja de soltar esos gemidos de dolor y deja salir una sonrisa al niño en ese rostro huesudo y lleno de moscos, porque estaba lleno de moscos el niño. Y suelta una sonrisa. Cuando suelta la sonrisa, de repente el niño durmió, cerró sus ojos. Luis creyó que el niño estaba dormido y se lo lleva a la monja. La monja le toca el corazoncito que literalmente se le veía. Y la monjita asegura el fallecimiento de él. Cuando la monja le dice a Luis: el niño ya está muerto, Luis le pregunta: ¿tú sabías que iba a morir? Le dice a ella. Él, entre lágrimas, ella le dice: sí, yo sabía que iba a morir. Yo solo quería que tú te adelantaras un poco en mostrarle a él el amor que Dios le va a mostrar en la eternidad. Yo solo quería que te adelantaras un poco en mostrarle a ese niño el amor que ahora va a recibir por toda la eternidad. Y entendió Luis que su propósito era adelantarse un poco a mostrarle a esta humanidad un poco del amor que Dios les va a mostrar en la eternidad. Y he entendido yo que mi propósito en este país o donde yo tenga que ir es adelantarme un poco a mostrarle a la gente. Claro que mi amor es imperfecto comparado con el de Dios, pero a mostrarle un poco, por lo menos un poco, del amor que Dios a ustedes les va a mostrar en la eternidad. Misericordia quiero y no sacrificio. Y fueron las mismas palabras que Jesús usó. Jesús quiso regresar a los estudiosos de la ley, a Oseas, y les dijo: id y aprended, id y aprended. Eran hombres muy estudiados, muy preparados, aquellos escribas, estudiosos de la ley, representantes del gobierno religioso. Y Jesús les dice: ustedes saben de todo, pero los voy a regresar a la escuela original. Los voy a regresar a la escuela verdadera. Id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque la religión nos hace enamorarnos más de los sacrificios que de las personas. Porque la religión nos hace amar más la ley que a las personas. Y terminamos siendo unos enamorados de la ley, celosos de la ley, guardianes de la ley. ¿Sabe quiénes fueron los encargados de cambiar el significado de la palabra misericordia? Los guardadores de la ley. Los que tenían que guardar la palabra de Dios, los guardianes de la palabra de Dios, fueron los encargados de cambiarle el significado a la palabra de Dios.
Miremos esto en una parábola de Jesús. Y le prometo ser muy breve, porque la palabra de Dios es suficiente para cambiar nuestro corazón. Solo la leemos y eso va a marcar nuestro corazón. Lucas, capítulo 10, verso 25. Dios quiere que tú y yo, como aquel joven Luis en África, en Kenia, nos adelantemos un poco a mostrarle a este mundo el amor que ellos van a recibir de parte de Dios en la eternidad. Adelantémonos un poco para mostrarle a este mundo que es misericordia. Lucas 10:25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que misericordia hace referencia en una relación que Dios tiene con su pueblo principalmente, pero también en una relación que Dios quiere que su pueblo tenga los unos con los otros. O sea, el amor debe ser vertical y horizontal. De la medida que yo amo hacia arriba, es la misma medida que yo tengo que amar hacia el frente, hacia los lados, hacia atrás. Y Jesús le contesta, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, subraya eso, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces el pastor Jesús se paró y dijo, los de Maranata son solo ellos. El pastor de allí al frente, ni lo abraces, ni lo mires. Y si el pastor de allí al frente cae en ruina, alégrate porque ese es el juicio de Dios por haberte puesto una iglesia al frente. Entonces Jesús dijo, el prójimo son solamente los de Maranata. No fue así. Si alguien se va de Maranata, no te acerques a él, está endemoniado. Se ha rebelado contra nuestro Padre espiritual. Ya no es tu prójimo. Jesús no dijo eso. Aquí, si usted está aquí en esta mañana, es porque usted es una buena persona, porque anoche no estuvo borracho bebiendo, en un chongo. Ya eso demuestra que usted no es, que usted es bueno, pero tenga mucho cuidado, porque estar aquí nos puede hacer más celosos de la ley y amadores de la ley que de las personas. Y eso nos hace malos. Misericordia quiero, no sacrificios. Entonces este hombre le dice, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en mano de ladrones, los cuales lo despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Subraye medio muerto y repítase allí medio muerto, porque esto es importante, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un representante de la ley, un sacerdote, un líder religioso, una persona con reputación, con alta moralidad. Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, dice Jesús, del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Todos hemos leído esta historia. La mayoría la conocemos. Y cuando leemos esta historia, demonizamos al sacerdote y al levita. Y cuando leemos esta historia decimos, ese sacerdote, qué malo era. Ese levita, qué malo era. Estaban endemoniados, decimos la mayoría. Endemoniados. Pasar por el lado de un hombre casi muerto, que estaba como muerto, herido, golpeado, robado. Pasar de largo y seguir. ¿Qué hombres tan endemoniados? ¿Qué hombres tan malos? Pero sucede, mis amados bellos, que el levita y el sacerdote no dejaron a este hombre allí tirado porque ellos fueran malos. Lo dejaron allí porque ellos eran muy buenos. Eran muy celosos de la ley. Ellos no eran malos. El levita y el sacerdote no eran malos. ¿Sabe qué fue lo que los hizo indiferentes al hombre? ¿Sabe qué fue lo que los hizo indiferentes al dolor? Su liderazgo religioso. Porque en su liderazgo, en su ley, decía que si un hombre se acercaba a un cuerpo muerto, fuera hombre o animal, se contaminaba y sería inmundo y ya no podía ofrecer su liturgia, su sacrificio. Y posiblemente estos hombres iban a Jerusalén a ofrecer una ceremonia litúrgica. Y lo más probable es que estos hombres iban al templo a ofrecer un culto. ¿Saben por qué no se acercaron al herido? No por malos, sino por buenos. Se consideraban tan buenos, tan celosos, tan guardadores de la ley, que preferían pasar de largo. Ellos no estaban dispuestos a acercarse a un hombre que estaba como muerto, ser contaminados y luego no poder ofrecer su liturgia. No poder llegar a Jerusalén y dirigir el culto de reunión. ¿Por qué? Porque se habían contaminado con el muerto. O sea que lo que los hizo, esto es muy importante, lo que hizo que estos hombres pasaran de largo no fue precisamente maldad en su corazón. Fue la ley. La ley de su tradición. La ley de su religión que les prohibía acercarse a alguien muerto. Y es que en el reino de Dios hay leyes menores y leyes superiores. ¿Qué pasa con un religioso? El religioso pone las leyes menores por encima de las leyes superiores. Cuando Jesús vino había leyes y los guardadores de la ley fueron los primeros en dañar, en tergiversar la palabra misericordia. ¿Qué decía la ley? Los sábados no se puede hacer nada. En los sábados todos tienen que guardar reposo. En los sábados nadie puede sanar un enfermo. ¿Y qué era lo que más Jesús hacía? ¿Qué era lo que más le agradaba a Jesús? Sanar enfermos en los sábados. Había una ley inferior, pero había una ley superior. Estos hombres guardaron la ley inferior y se olvidaron de la ley superior. La ley superior era amar a las personas, al prójimo, como a ti mismo. No, pero yo soy sacerdote. Si me acerco a él, no me puedo ofrecer el culto. Voy a estar contaminado. Y descontaminarse costaba bastante dinero y bastante tiempo. Entonces estos hombres no estaban dispuestos a pasar un tiempo descontaminándose y a pagar dinero por su descontaminación. Preferían, por su ley, por su bondad, ignorar al que estaba allí tirado. Y es que en los tiempos de Jesús la palabra misericordia era algo que se había distorsionado. En los tiempos de Jesús los religiosos, los legalistas, los fariseos, los escribas, Jesús les escribe a los escribas y a los fariseos una colección de insultos porque eran insultos. Hay de vosotros escribas y fariseos, sepulcros blanqueados.
malcriados, generación de víbora, mentirosos. Ustedes recorren la tierra para ser un prosélito y lo hacen doblemente hijo del infierno, porque lo hacían discípulo de ellos. Ser un discípulo de uno mismo es hacerlo doblemente hijo del infierno. Ser discípulo de nosotros, sin ser discípulo de Cristo, es hacerlo doblemente hijo del infierno. Y hoy el discipulado se usa mucho para eso, para que sean discípulos nuestros. Y la palabra de Dios no dice que sean discípulos nuestros. La palabra de Dios, Jesús dice, id y haced discípulos. ¿Pero de quién? De Cristo. De Cristo. En los tiempos de Jesús, los hombres eran cuidadosos, detallistas de la ley. Ellos tenían jardines, cultivaban, y ellos contaban las hojitas para pagar los diezmos. Hasta las hojitas. Eran celosos con eso y pagaban los diezmos de la menta, del comino. No te conviertas en un contador de hojas. Ustedes no tendrían llegaban, a los pastores les debe haber pasado, que llegaban los jóvenes a las iglesias con su locura, con su pelo así como un chococono pintado de azul, de amarillo, y los pastores se enfocaban a cortarle el pelo, a quitarle la areta. Muchos de esos jóvenes se regresaron al mundo. Los papás de esos jóvenes se congregaron en esas iglesias, porque las leyes lo hacen ver a uno más santo, que no es real. Pero cuando uno cumple las leyes, se ve como más santo que todos. Los papás se quedaron en esas iglesias. Luego esos muchachos, después que fueron al mundo, llegaron a una iglesia donde los amaron, donde los aceptaron con el pelo así como chococono, donde los aceptaron con la areta. ¿Saben qué decían los papás de esos muchachos en la iglesia religiosa? Prefiero que mi hijo esté en el mundo, no en esa iglesia. Porque nos enamoramos de las leyes porque las leyes nos hacen aparentar ser superiores. Por eso este sacerdote y este levita no se acercaron a ese hombre muerto. ¿Cómo muerto? Porque la ley lo hacía superior. No es que eran malos de corazón, es que eran muy buenos de corazón. Eran muy buenas. Deja de lado la misericordia.
Peligro. Peligro. No te enamores de la iglesia. Lo que Jesús quería enseñarnos en esa parábola de Juan 10 es que es inaceptable tener una religión sin misericordia. Es que es inaceptable ser guardadores de la ley y ser indiferentes con las personas sucias, miserables y necesitadas. Lo que Jesús quería enseñarnos en esa parábola es que Él no acepta que alguien sea un levita, sacerdote, líder religioso, celoso de la ley, representante de los mandamientos y a la misma vez indiferente con el prójimo. ¿Sabe qué le dijo Jesús a este intérprete de la ley que le estaba preguntando sobre este asunto? Le dijo: ve tú y haz tú lo mismo. Ya te mostré que un levita no se acercó, te mostré que un sacerdote no se acercó, pero te acabo de mostrar que un samaritano, movido a misericordia, se acercó, le vendó las heridas, lo limpió, lo bañó, lo cargó en su asno, lo llevó camino hacia el mesón, allí lo dejó a cargo del mesonero, ofreció pagar todo su cuidado, pagar su salud. Y le dice Jesús a este intérprete de la ley: ve tú y haz lo mismo. Que tu religión, que el celo por la ley, que el celo por el templo, que el celo por la casa no te haga indiferente a la persona miserable, sucia, pecadora, que ha sido golpeada por el mundo, por los hombres, por la cultura y aún por la misma iglesia. Ve tú y haz lo mismo. Decirle eso a un intérprete de la ley no era cosa sencilla. Que lo que Jesús le está diciendo a él es inaceptable que tú con la ley pases por alto las necesidades de las personas. Inaceptable que tú ames más la ley que a las personas. Inaceptable, amada iglesia, que ustedes amen más la iglesia que a la gente de la iglesia o a la gente de afuera de la iglesia.